Hola, buen día, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy le estaremos dialogando sobre las fascias, músculos del cuello, cervicales centrales, laterales y sus 4 capas, junto a mis colegas Ángel Burgos, Esneisy Goncalves, Alejandro Ruiz, Natalia Rojas y mi persona, Jesús Bolívar. Somos estudiantes de primer año de la sección 7 de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego, trabajando en conjunto con la facilitadora médico veterinario Rosberi Rosales, que nos imparte su conocimiento en la unidad curricular de anatomía animal. A continuación le estaré hablando sobre las fascias del cuello, en la cual tenemos superficial. Es una capa de tejido conectivo que se encuentra justo debajo de la piel del cuello. Actúa como una capa de tejido conectivo graso entre la dermis y la fascia cervical profunda. Contiene el músculo plasmático nervioso, cutáneo, vasos sanguíneos y vasos linfáticos superficiales. Estructura y ubicación. Tejido subcutáneo. Esencialmente es el tejido subcutáneo del cuello, separado de la piel de las estructuras más profundas. ¿Qué contiene? Incluye el músculo platisma, que es el músculo superficial de la expresión facial en el cuello. También contiene los nervios cutáneos del plexo cervical, que proporcionan sensibilidad a la piel del cuello, y los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos superficiales. Continuidad. Se extienden alrededor del cuello, conectando la piel con las estructuras más profundas y permitiendo el movimiento de la piel. Tiene varias funciones, las cuales son protección, proporciona una capa de protección a las estructuras subyacentes, tiene movilidad, permite la piel se deslice o se desplace sobre las estructuras más profundas. Paso de estructuras, actúa como un conducto para los nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos superficiales. Tiene compartimentalización, ayuda a definir los compartimentos del cuello y a mantener las estructuras en su lugar. En relación con otras fascias, tenemos las fascias espacios cervicales, que son superficiales, ayudan a definir los límites de los espacios cervicales, como el espacio retrofaríngeo y espacio peligroso. Luego tenemos la fascia cervical profunda. En animales es una capa de tejido conectivo fibroso que rodea y organiza las estructuras del cuello, incluyendo músculos, vasos sanguíneos y nervios. Esta fascia juega un papel crucial en la protección, soporte y movimiento de estas estructuras, así como en la transmisión de fuerzas entre ellas. Además, la fascia cervical profunda ayuda a delimitar compartimentos anatómicos y pueden servir como vía para propagación de infecciones o enfermedades. Está estructurado y contiene sus componentes como hoja superficial, envuelve los músculos esternocleidomastoideo y trapecio y se continúa con la fascia superficial del cuello. Hoja pretraqueal se encuentra delante de la tráquea y la laringe y se fusiona con la lámina superficial y profunda de la fascia cervical. Hoja prevertebral rodea los músculos prevertebrales y se extiende hacia abajo el mediastino. Vaina carotidia, una condensación de la fascia cervical profunda que rodea la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Sus funciones es protección y soporte. La fascia cervical profunda protege los órganos y estructuras vitales del cuello, como la tráquea, el esófago y los grandes vasos sanguíneos. Movimiento. Actúa como guía para el movimiento muscular y ayuda a transmitir fuerzas entre los músculos y sus huesos. Delimitaciones de compartimentos. Separa los músculos y órganos en compartimentos funcionales, lo que ayuda a prevenir la propagación de infecciones. Transmisión de infecciones. En algunos casos, la fascia puede facilitar la propagación de infecciones o enfermedades desde el cuello hacia otras áreas del cuerpo, como el mediastino. Planos quirúrgicos. Fascia cervical profunda proporciona planos de disección para cirugía en la región del cuello. Importancia clínica. Infecciones del cuello. La fascia cervical profunda puede ser un factor importante en la propagación de infecciones profundas del cuello, como abscesos retrofaríngeos que pueden extenderse al mediastino. Cáncer de cabeza o de cuello. La comprensión de la fascia cervical profunda es esencial para la cirugía de cáncer de cabeza y cuello, ya que ayuda a determinar la extensión de la enfermedad y a guiar las decisiones quirúrgicas que tome el médico veterinario. Trauma. La fascia cervical profunda puede
verse afectada en casos de trauma cervical, lo que puede provocar hemorragias o infecciones internas. ¿Qué es el músculo trapecio? Un músculo de muy buen tamaño que se extiende o cubre la parte superior del escápulo. Su función principal es ayudar a elevar, retraer y deprimir, bajar, extender y roncar el cuello. Origen. Se origina en varias estructuras, incluyendo el ligamento nucal, la fascia toracolumbar y la apófisis espinosa de las vértebras cervicales y torácicas. Inserción. Espina de la escápula, una cresta ósea prominente en la escápula. Omoplano. Acromión, una proyección ósea de la escápula que forma la punta del hombro. Clavícula. En algunas especies el trapecio también se inserta en la clavícula. Inervación. El músculo trapecio recibe su inervación principalmente del nervio accesorio. 11. Paracraneal y la rama ventrales de los nervios espinales cervicales C3 y C4. Irrigación arterial occipital, rama de la carótida external que proporciona irrigación a la porción descendente del trapecio. Arteria cervical superficial irriga la porción cervical del músculo trapecio, así como la piel suprayacente y la espina escapular. Arteria cervical transversa contribuye a la irrigación del trapecio, especialmente en su proporción cervical. Arteria escapular dorsal también participa en la irrigación del músculo trapecio, especialmente en su porción torácica. ¿Qué es músculo elevado de la escápula? Es el músculo elevador de la escápula, también conocido como angular del omoplano. Es un músculo delgado y alargado que se encuentra en la región posterior y lateral del cuello de los animales. Origen. Se origina principalmente en las apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores, específicamente C1 a C4, atlas y axis, y tubérculos posteriores de las vértebras C3 y C4. Inserción. Su inserción es en el borde medial de la escápula, específicamente desde el ángulo superior hasta la raíz de la espina de la escápula. Inervación del músculo elevador de la escápula en animales incluyendo perros y gatos. Proviene principalmente de los nervios espinales cervicales C3, C4 y C5, específicamente las ramas anteriores de los nervios espinales C3 y C4 y el nervio dorsal de la escápula, que es un ramo del plexo braquial inervado. Este nervio dorsal de la escápula también se origina de C5. Irrigación. Arteria cervical transversa. Esta arteria, rama del tronco tirocervical, contribuye
a la irrigación del músculo elevador de la escápula. Arteria dorsal de la escápula, otra rama del tronco tirocervical que también irriga en esta zona, a menudo con una rama específica que se extiende lateralmente hacia la fosa supraespinosa de la escápula. ¿Qué es el músculo esternoideo? El músculo esternoideo, también llamado esternocleidoideo en algunos casos, es un músculo largo y aplanado que se encuentra en las partes ventrales del cuello de muchos animales. Forma parte del grupo muscular infrahioideo y su función principal es deprimir el hueso hioideo, lo que ayuda en el habla y la deglución. Origen: el músculo esternoideo surge de la parte posterior del manubrio del esternón y en el ángulo animales de la primera costilla. Inserción: finalmente se insertan en el hueso hioideo que se encuentra en la base de la lengua. Inervación: principalmente a través del asa cervical que se forma por ramas de los nervios espinales C1-C3 del pleno cervical. Irrigación: arteria tiroidea superior. Esta arteria, al ramificarse, emite ramas que se dirigen hacia el músculo esternoideo, llevando sangre rica en oxígeno. Arteria carotida externa. La arteria tiroidea superior es una rama de la carótida externa, lo que hace que esta última sea una arteria de importancia en la irrigación de la región. ¿Qué es el músculo esternocleidomastoide? Mastoide. Es un músculo prominente en el cuello de los animales. En este tiene dos cabezas esternales y clavicular. Y es un músculo responsable de la rotación y flexión lateral del cuello. Origen: cabeza esternal. Se origina en la parte superior del manubrio del esternón, la porción superior del esternón. Cabeza clavicular. Se origina en la parte superior del tercio medial de la clavícula, hueso de la parte superior del pecho. Inserción: ambas cabezas se fusionan y se insertan en la apófisis mastoide del hueso temporal, una prominencia ósea detrás de la oreja. Inervación: principalmente del nervio accesorio par craneal y de ramos anteriores de los nervios espinales. Este músculo es crucial para la flexión y rotación de la cabeza y el cuello, y su inervación dual permite función motoras y propioceptivas. Irrigación: tercio superior recibe ramas de la arteria occipital, tercio medio recibe ramas de la arteria tiroidea superior, mientras que el tercio inferior recibe ramas de la arteria supraescapular, que no se había descrito previamente en la literatura según los estudios. ¿Qué es el músculo escaleno? Son grupos de 3 músculos pares localizados de 3 músculos cada lado de la columna cervical. Estos músculos se encargan de inclinar y flexionar la cabeza y el cuello, así como de elevar la costilla superior durante la respiración. Origen: escaleno anterior. Se origina de la apófisis transversa de las vértebras cervicales desde la tercera hasta la sexta. Escaleno medio. Se origina de la apófisis transversa de las vértebras desde la segunda hasta la séptima. Escaleno posterior. Se origina en la apófisis transversa de las vértebras cervicales desde la cuarta hasta la sexta. Inserción: escaleno anterior. Se inserta en la cara superior de la primera costilla, a menudo con un tubérculo predominante llamado tubérculo del escaleno anterior. Escaleno medio. Se inserta en la cara superior de la
primera costilla, escaleno posterior, se inserta en la cara externa de la segunda costilla. Inervación de cada músculo. Escaleno anterior recibe inservación de las ramas vertebrales a los nervios. Escaleno medio recibe la inervación de los ramos vertebrales de los nervios. Escaleno posterior recibe inervación de los ramos vertebrales y los nervios. Irrigación. Los músculos escalenos en animales incluyen al escaleno anterior, medio y posterior. Proviene principalmente de la arteria cervical ascendente y, a menor medida, de ramas de la arteria vertebral y la arteria tiroidea inferior. ¿Qué es? El músculo longísimo del cuello es el músculo que, también conocido como músculo longísimo cervical, es un componente del sistema erector de la columna vertebral, específicamente de la columna intermedia. Se extiende a lo largo de la espalda del cuello, desde las vértebras lumbares hasta la base del cráneo, y ayuda a la extensión y flexión lateral del cuello. Origen y inserción. Se origina principalmente en las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas y se inserta en la apófisis transversa de las vértebras cervicales, generalmente desde la segunda hasta la sexta. El músculo longísimo del cuello en animales recibe su inervación de las ramas dorsales de los nervios espinales cervicales y específicamente los ramos dorsales de los nervios espinales cervicales. Inervación al músculo largo del cuello. Arteria vertebral. Una rama de la arteria subclavia. Se proporciona irrigación a estructuras profundas del cuello. Incluyen al músculo longísimo, arterias tiroides inferior. También origina del tronco tirocervical. Aporta ramas que contribuyen al riesgo sanguíneo del longísimo. Por último tenemos la arteria faringénea ascendente, rama de la arteria carotidia externa, que también envía ramas para irrigar a este músculo. Mi nombre es Alejandro Ruiz y en conjunto con mi compañera Dalia Rojas le vamos a hablar sobre las 4 capas superficiales. Capa superficial es una lámina delgada de tejido conectivo que se encuentra justo debajo de la piel y la grasa subcutánea del cuello. Su función principal es actuar como una envoltura o revestimiento para las estructuras del cuello, permitiendo el deslizamiento de la piel y protegiendo los músculos, nervios y vasos sanguíneos superficiales. Su protección. La fascia cervical superficial protege las estructuras subyacentes del cuello, como los músculos, nervios y vasos sanguíneos, de lesiones y daños. Movilidad de la piel. Permite que la piel del cuello se mueva libremente sobre las estructuras más profundas, facilitando la expresión facial y otros movimientos. Conexión y soporte. Actúa como puente entre la piel y la estructura más profunda, proporcionando soporte y ayudando a mantener la forma del cuello. Compartimentalización. Ayuda a definir los límites de los diferentes compartimientos del cuello, lo que es importante para la organización y función de las estructuras. Estructuras asociadas. Tenemos la platisma, el músculo, la platisma, nervios y vasos superficiales, grasa subcutánea, entre otras. La platisma es el músculo superficial de la expresión facial. Se encuentra contenido dentro del parcial cervical superficial. Los nervios y vasos superficiales. Los nervios y vasos superficiales que irrigan y dan sensibilidad a la piel del cuello también se encuentran en esta capa, en la platisma. Grasa subcutánea. La grasa subcutánea del cuello se encuentra entre la piel y la fascia cervical superficial. En resumen, la fascia cervical superficial es una capa importante para la protección, movilidad y organización de la estructura del cuello. Capa prevertebral. Es una capa de tejido conectivo profundo en el cuello que rodea la columna vertebral y los músculos asociados. En animales su función es principal es facilitar el movimiento del cuello, proporcionar soporte estructural y actuar como barrera para infecciones. Estructura. La fascia
La fascia prevertebral es la capa más profunda de la fascia cervical, profunda, y se extiende desde la base del cráneo hasta la región torácica, cubriendo los músculos prevertebrales y la columna cervical. Función del deslizamiento. Facilita el movimiento del esófago, la faringe y las estructuras neurovasculares del cuello durante la flexión, extensión y rotación. Soporte estructural. Ayuda a mantener la estabilidad de la columna cervical y protege las estructuras subyacentes, como la médula espinal y los nervios. Barrera de infección. Sirve como una barrera anatómica que puede ayudar a prevenir la prolongación de infecciones desde el cuello hacia el mediano posterior, la región entre los pulmones. Músculos prevertebrales. Esta fascia envuelve los músculos prevertebrales, como a lo largo del cuello y los escalenos, que son importantes para la flexión y rotación del cuello. La fascia pentraquial es una capa de tejido con la parte anterior del cuello que envuelve las glándulas tiroides, la tráquea y el esófago. Además de los músculos infraoideos, su función principal es proporcionar soporte estructural, facilitar el movimiento de estructura y ayudar en contención de infecciones. Explicación detallada. Ubicación. La fascia pentraquial se encuentra en la cervical anterior, extendiéndose desde el hueso hioides superiormente hasta el tórax inferiormente, estructura que envuelve. Esta fascia rodea la tráquea, el esófago y las glándulas tiroides, así como los músculos infraoideos. Función: soporte y contención. Actúa como una vaina o capa que contiene y delimita las estructuras cervicales anteriores, permitiendo sus movimientos coordinados y evitando que se desplace excesivamente. Control de infección. En caso de infección, la fascia pentraquial ayuda a contener la propagación de infección hacia otras regiones del cuello. Facilita procedimientos quirúrgicos. Su conocimiento es importante para la realización de procedimientos como traqueostomía, creación de una abertura en la tráquea, y tiroidectomía, extracción de las glándulas tiroides, reacción con otras estructuras, vaina carotidia. La fascia pentraquial se une lateralmente con la vaina carotidea que contiene la arteria carótidas en vena yugular interna y en el nervio vago. Fascia bucofaringea es la parte superior, se continúa con la fascia bucofaringea de la faringe. Fascia carotidea, también llamada fascia cervical profunda, es una estructura tubular de tejidos conectivos que envuelve a la arteria carótida interna y común y la vena yugular interna junto con el nervio vago en el cuello. Su función principal es proteger y separar estas estructuras vitales, facilitando su paso desde el tórax hasta la cabeza. En detalle: protección. La vaina carotidea actúa como una barra física que protege a las estructuras que contiene de lesiones externas. Separación. Separan las estructuras de los tejidos circundantes, lo que permite un movimiento independiente y evita desviar no deseada. Guía. Facilita el paso de las arterias carótidas, las venas yugular interna y el nervio vago a través del cuello, desde el tórax hasta la cabeza.
Consideración clínica. La vaina carotídea es importante en cirugía del cuello y en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de bacterias carotídeas y otras estructuras contenidas en ella.